Avances en listas discriminatorias es el tema del siguiente panel. Nos acompañan la licenciada Daira Carrizo, superintendente de sujetos no financieros, y José Abbott, consultor especialista en temas de riesgos financieros e impacto sobre inversiones, director del Fondo de Ahorro de Panamá. En la moderación, Temi Rosas. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Y agradeciendo siempre al CONEP por esta gran iniciativa de poder hablar sobre reactivación económica. Me honran en estar con este panel y ya nos las han presentado a nuestra superintendente de sujetos obligados no financieros, la licenciada Daira Carrizo, y el economista y financista José Abbott. Yo creo que es importante darnos cuenta de qué valor tiene el estar dentro de las listas discriminatorias y saber y determinar qué estamos haciendo para que no estemos en ellas, si estamos todos alineados, si hay disposición de todos los sectores económicos y compromiso por parte de estos sectores para salir de estas listas y sobre todo si hay un convencimiento de que el estar en estas listas tiene un efecto que nos repercute en la condición riesgo país, en las condiciones para hacer negocio y en las propias actividades que desarrollamos a diario dentro de nuestro quehacer. En ese sentido voy a iniciar formulándole una pregunta a José Abbott. ¿Cómo crees que ha impactado en Panamá este tema de las listas discriminatorias? ¿Debemos aprender a vivir con ellas? ¿Tenemos que buscar la manera de salir de ellas? ¿Podemos hablar de una situación en la que el país tiene que buscar medidas de retorsión? ¿Qué podemos pensar sobre el manejo de estas listas discriminatorias y estar en ellas? Bueno, primero yo creo que vale la pena aclarar que a estas alturas, tanto que ha trabajado el país para poder lograr salir de esas listas discriminatorias, o sea, lo que estamos haciendo los avances somos nosotros. Son ellos allá que por algún motivo no están dispuestos a darse cuenta de estos avances que hemos hecho de acá, y aún así, por algún motivo, quizás a los franceses no les gustó que al final fueran los americanos los que construyeron el canal en Panamá, pero como que por algún motivo en Europa no se están dando cuenta de los avances que sí hemos hecho. Y dicho sea de paso, esos avances que hemos hecho, nosotros los vivimos día a día. Cuando yo, por ejemplo, voy a un banco a cambiar un cheque de $1.500 y me dice, espera un momentito, señor Abbott, ya venimos, y entonces empiezan a revisar, chequear, confirmar, verificar. O sea, estamos hablando de un cheque de $1.500. No es, o sea, una cosa es 1.500, otra cosa son $150.000. Entonces lo que está pasando es que son ellos allá los que no han abierto los ojos a la realidad que nosotros sí estamos viviendo acá, y hasta cierto punto quizás nos están utilizando como conejillos de indias como para comprobar que efectivamente estamos haciendo las cosas como se deberían hacer y ver hasta qué punto nos deben presionar para que vayamos mucho más allá de lo que es la norma en los mercados internacionales y en el sistema bancario internacional. Entonces, dicho eso, desafortunadamente sí está teniendo efectos no tan agradables para nuestro país, para nuestra banca. Empieza también con el hecho de que está la amenaza siempre de que, bueno, si no salimos de las listas, nos podemos ver afectados por los bancos corresponsales, que son los bancos que nosotros utilizamos cuando hay necesidad de financiamiento de afuera, puedan proveernos esas líneas de crédito que se requieren. Y dicho eso, está también la situación donde, por ejemplo, si uno quiere hacer una transferencia bancaria internacional, como uno que otro banco no tiene un corresponsal, tiene que trabajar a través de un tercero, un intermediario, que entonces no solamente te toca pagar la transferencia que ya de por sí corresponde el banco que estás utilizando, sino que a la vez cubrir el costo de ese banco que le está pagando a otro banco afuera del país para que le hagan esas transferencias. Entonces se hace todo un enredo y se hace caro, y eso obviamente afecta las operaciones de los bancos, los costos operativos de los bancos, que entonces ellos obviamente pueden transmitir eso o transferir ese costo hacia nosotros los consumidores de los servicios bancarios. José, pero ahí quería hacerte una reflexión porque, digo, quizás aquellas personas que están vinculadas en el día a día con transacciones internacionales, con condiciones dentro de los mercados regulados, bancarios, valores y seguros, pueden comprender esto, pero ha habido sectores dentro de la población influyentes, con opinión, que pareciese que no están viendo esto, que pareciese que hay que seguir y que no nos debemos dejar. Sí. ¿Piensas que debe haber un conocimiento más amplio del tema y además una comprensión para ver que las
repercusiones que tenemos son bien importantes. Sí, ok, muy buen punto el que acabas de tocar. Fue hace ya, estamos en 2013, yo escribí un documento, un white paper, sobre precisamente esta situación en donde Panamá sí tenía que abrir los ojos y adaptarse a las realidades del momento. Entonces, y dicho sea de paso, las realidades del momento no comenzaron con la crisis del 2007-2008, en donde ahí fue gran parte de los bancos internacionales que ya terminaron saliendo del país, sino más bien, recuerdo, fue en 1995, cuando por primera vez la OECD empezaba a advertir de que países como Panamá, porque no solamente Panamá, pero países como Panamá en su momento que consideran como offshore, tenían que adaptarse a las nuevas reglas que se iban a imponer en aquel entonces. Vino la crisis de 1998 de los mercados asiáticos y como que esas exigencias que ellos querían que nosotros y otros países similares con su banca pues se adaptaran a las nuevas realidades del momento, pues no se hizo nada, se dejó pasar, y ya cuando vino la crisis del 2007-2008, entonces ahí sí se puso la situación mucho más pesada, porque entonces ya la OECD, todo el grupo decían, bueno, vino una crisis financiera, de alguna manera tenemos que recuperar para subsanar nuestras situaciones fiscales a raíz de las pérdidas que se daban y los gastos que incurrían aquellos bancos que en su momento se vieron en serios problemas financieros, que tenían que capitalizar su patrimonio. Entonces ya ahí entonces donde verdaderamente se empezó a ver y dio el problema, donde perdimos como diríamos el prestigio que pudimos haber tenido con tanto tiempo de ventaja de poder adaptarnos sin tener que esperar, y que el primer banco, dicho sea de paso, europeo que salió del país fue el BNP. Entonces, pero tuvimos todos esos años para poder adaptarnos. Hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Nuevamente, nosotros somos un país dolarizado, queremos y necesitamos que el dólar siga funcionando dentro de nuestro país, y para eso, si el día de mañana nosotros queremos tener, como en otros países que sí se han adaptado a las circunstancias, por ejemplo, una corporación como Microsoft, ¿okay?, que empiezan a operar en Panamá con un call center, que ellos puedan abrir una cuenta en un banco en Panamá, siendo una corporación reconocida, y otras multinacionales que, bueno, ya operan en Panamá, pero no obstante, sería más interesante que otras más también lo hicieran a raíz de que ya estamos de acuerdo a la reglamentación. Puedo entender que los que están viendo y escuchando lo que estoy diciendo ahora mismo no necesariamente van a estar de acuerdo, pero, o sea, lo peor que pudiera pasar para nuestro país, que es lo que obviamente no queremos, es que el día de mañana nos tranquen el flujo del dólar, que ojo, no estoy diciendo que va a pasar, pero no tenemos que esperar que si va a pasar en algún momento dado, no estar preparado para eso. Y yo creo que tenemos que aceptar esa realidad. Ok. Licenciada Carrizo, ahora mismo que hay una aplicación de un enfoque basado en riesgo en la supervisión de sujetos obligados no financieros y que se han puesto una serie de requisitos, cada vez que vamos a estos análisis se pone una lista de temas que los países tienen que cumplir. Recientemente el anuncio del registro de beneficiarios finales, que fue una condición que tenía algún tiempo y que ya es una realidad porque ya está trabajando y hay estas condiciones. ¿Cree usted que eso es suficiente o hay muchas otras cosas más que se tienen que hacer para que podamos salir de las listas? ¿Y qué está haciendo la superintendencia a su cargo para ir contribuyendo, ya que ese es un sector que no está en conocimiento pleno de las condiciones que representa estar en estas listas discriminatorias? Muchísimas gracias, Temi. En primer lugar, es bueno poner en contexto que el enfoque basado en riesgo es la recomendación número 1 de las 40 recomendaciones del GAFI. Esto aplica para todos los países y realmente es la piedra angular, ya que los países deben conocer, evaluar y entender los riesgos que tienen ante lo que es el lavado de dinero. Para nosotros, aquí en Panamá, nosotros en el 2019 tomamos el compromiso a muy alto nivel para salir de estas listas y fortalecer nuestro sistema de prevención contra blanqueo de capitales por medio de un plan de 15 acciones, que es bastante comprensivo. Hasta el día de hoy hemos logrado cumplir 8 acciones, nos faltan 7. Dentro de estas acciones, por ejemplo, está el tema de beneficiario final,
que la falta de conocimiento, de validación y verificación de la información sobre el beneficiario final representa un riesgo importante y hay ciertos sectores que están particularmente tocados por este tema. Nosotros desde la Superintendencia de Sujetos No Financieros, nuestro deber es supervisar a los 12 sectores de que estén en cumplimiento como en la ley y bueno, y en el momento en que no entran en cumplimiento nos toca también sancionar. Pero no se limita a esto, nosotros también tenemos que ser facilitadores de la información, hacer docencia, sensibilizar. Y eso estamos trabajando en una estrategia para realmente crear una red de colaboración con los sectores que regulamos. Bueno, actualmente, por ejemplo, con el registro único de beneficiarios finales, que ya la plataforma está a disposición, es un proceso que va por fases. Estamos haciendo las capacitaciones a las firmas de abogados, haciendo la sensibilización y sobre todo transmitiendo el mensaje que esto es un tema país. Sabemos que el fortalecimiento de un sistema antilavado de dinero para la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva es un proceso orgánico. Esto se va a ir moviendo y nosotros tenemos que irnos adaptando, no por una imposición externa, sino porque nosotros queremos tener un país competitivo. Y es fundamental que protejamos nuestro sistema. Y una pregunta que le formularía en función a eso, porque a veces los sectores que están involucrados, los 12 sectores que usted menciona que están bajo la supervisión de esta superintendencia, muchos de ellos están en desconocimiento de qué deben hacer y además de eso presentan algunas quejas y yo lo que quisiera es que usted me comentara cómo está manejando la superintendencia ese manejo de información, qué avances ha tenido, qué cambios ha podido realizar dentro de los procedimientos, dentro del flujo ese de información que recibiría de todos los sujetos obligados, que entiendo pues un número plural de empresas que van a tener ahora que estar dentro de su función de cumplimiento. ¿Y cómo va a ser esa relación con las empresas? Ese acercamiento para poder funcionar de esa manera positiva. Sí, muchas gracias, Temi. Bueno, es importante señalar que la Ley 23, que es la ley madre sobre temas de antilavado de dinero, data del 2015. Y antes de esto de ser una superintendencia, era una intendencia. O sea que ya llevamos 7 años, porque fue en abril del 2015, esta ley existe y debería ser del conocimiento de todos. Es comprobado que no todos los sectores están totalmente familiarizados y precisamente es parte del deber de la superintendencia ser un facilitador de esta información, hacer conciencia y estar en una labor constante de capacitación para que los diferentes sectores puedan integrar. Y dentro de nuestras conversaciones y lo que es nuestra estrategia que estamos desarrollando de abordaje con los diferentes sectores, sabemos que hay un lenguaje que tenemos que utilizar con los abogados, hay un lenguaje que tenemos que utilizar con los contadores, hay un lenguaje que tenemos que utilizar con el sector de la construcción, otro con el sector de zonas francas. Y queremos precisamente crear esos canales de comunicación bastante claros y fluidos para poder que las leyes existentes puedan ser implementadas de una manera eficaz y eficiente. Pero si mi sujeto regulado está en desconocimiento, ahí se complica la cosa. Entonces, sí estamos reforzando esa parte de capacitaciones y esos acercamientos en los diferentes sectores y aprovecho la ocasión para dar las gracias por estar aquí porque estos espacios son muy sanos y necesarios. Ahí quería abundar un poquito más, porque sí, yo creo que nos falta todavía un poquito de capacitación, de conocimiento del alcance de la ley y más que todo, ¿cómo lo voy a hacer? Exacto. Yo entiendo que ustedes han hecho un programa de divulgación y de acercamiento a los distintos sectores, apoyándose en los gremios que tienen cada uno de los sectores, porque tienen que llegar a ellos. Y tienen que, sobre todo, dar la importancia de por qué cumplir. Y en otro aspecto, además, facilitar esa tarea de cumplimiento que ellos tienen que hacer. Entiendo, ustedes han tenido unos acercamientos y unas tareas bien importantes. Sí, definitivamente. Desde que entramos, bueno, incluso desde antes, parte de la estrategia es
tener esa comunicación con los diferentes sectores. Escuchar qué es lo que hay del otro lado y tener cierto grado también de empatía. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de beneficiario final y su implementación, lo que estamos buscando es, o sea, hacer un hilo conductor de cómo hemos llegado a esta herramienta de beneficiario final. Empezamos con el estándar, lo que son las diferentes leyes que lo amparan y a cómo hemos aterrizado en este registro de beneficiario y para qué va a funcionar, cuál es el impacto que va a tener. Y no solo a nivel de la superintendencia, sino a nivel de todas las autoridades competentes. Entonces, por medio de estos acercamientos con los diferentes sectores, por medio de las capacitaciones, lo que queremos lograr, y esto no va a ser una tarea de un mes o de 3 meses, esto es a corto, largo y mediano plazo, tiene que ser algo sostenible en el tiempo para poder que sea eficaz toda esta implementación de las leyes. El momento que poder comprender dónde hay los vacíos, dónde hay un poco de falta de entendimiento. Y nosotros como supervisor también, o sea, como regulador, dar ese apoyo necesario a los diferentes sectores que regulamos. ¿Y cómo está la superintendencia? Digo, todos tenemos sectores regulados, la superintendencia de bancos tiene su espacio, la de valores, la de seguros. Pero esta superintendencia fue como el patito feo que venía un poquito atrás. Entiendo que ha habido una gran disposición de parte del gobierno nacional para dotarla de recursos, dotarla de estructura, dotarla de personal. ¿Qué beneficios o qué aspectos, mejor dicho, me puede usted mencionar que tiene ahora la superintendencia que no tenía antes y que le van a dar ese salto de importancia que requiere como ente supervisor y fiscalizador? Sí, estamos en un momento muy importante, coyuntural para la superintendencia. Es como una ventana de oportunidad que se nos abre. Hay que tomar en consideración que la superintendencia fue creada en marzo del 2020. Unos días después se declara la pandemia. O sea que lo que debió ser un crecimiento normal se vio truncado por circunstancias extraordinarias en el país. Y que dicho sea de paso, eso también afectó grandemente lo que fue nuestro progreso en el tema de las listas. En este momento nos encontramos en esa transición realmente como de una intendencia a una superintendencia. Estamos haciendo lo que es el fortalecimiento institucional, trabajando en nuestro plan estratégico para los próximos 3 años, o sea que es un momento, aparte de todos los diferentes frentes en los que estamos trabajando, estamos como arreglando la casa, fortaleciendo nuestro equipo, que realmente me quito el sombrero porque trabajamos con las uñas, con los recursos con los que disponemos actualmente, pero sabiendo que en un tiempo no muy lejano podremos tener la estructura que requerimos para hacer aún mejor nuestra labor. Por ejemplo, estamos fortaleciendo el tema de capacitaciones, estamos fortaleciendo nuestras comunicaciones internas y cómo queremos abordar a los diferentes sujetos, precisamente para ser facilitadores, para poder hacer nuestras campañas de sensibilización, para poder hacer nuestras supervisiones de manera adecuada. Entonces, sí es muy interesante este momento para nosotros. Creo que vamos a tener los próximos 12 meses van a ser extremadamente intensos, pero muy productivos y muy positivos, porque los recursos que se den a la superintendencia, el personal calificado que podemos reclutar, todo eso nos permite a cumplir con nuestro deber y con nuestra responsabilidad, que es bastante grande ahorita mismo, que es todo lo que es mejorar este sistema de supervisión, todo lo que tiene que ver con temas de beneficiario final, que es otro punto extremadamente importante en nuestro plan de acción. Así que sí, es un momento súper interesante para nosotros. Qué bien. José, tú que vienes y has estado y te recuerdo muy bien con el trabajo en el Fondo de Ahorro de Panamá. Mira, tenemos un centro bancario. Fuimos un centro bancario distinto hace muchos años. Algunos hablan de que ya somos, es un centro regional, no es un centro bancario internacional. Correcto.
Pero ¿crees tú que con estas exigencias podemos retomar esos albores que tuvimos en otrora, o hay muchas cosas que nos van a limitar para ser un centro bancario o un centro financiero con valores, con otra serie de instrumentos que podamos manejar dentro del mercado? Sí, efectivamente, y dicho sea de paso, de eso trata el documento que estaba mencionando, que de ahí se empezó a utilizar el concepto de tener un centro bancario regional. Dentro de la idea, la estrategia que yo veía, es que nosotros surgimos como un centro bancario internacional y el próximo paso era un centro bancario global, y hacer entonces que el país verdaderamente se convirtiera un hub financiero, como un tiempo lo fue, cuando tenías al Bank of America, tenías Chase, tenías todos estos bancos americanos, donde Panamá inclusive era un centro de transacciones de Forex y mercado de valores y todo lo demás. Sí hay una manera, se está presentando, y preciso Leroy, que estuvo aquí en el panel anterior, lo mencionó, es que el concepto de fintech nos abre totalmente como una nueva ventana para poder, de cierta manera, transformar el centro bancario regional a un centro bancario internacional, porque ya cuando utilizas transacciones a través de medios digitales, ya de por sí te estás convirtiendo entonces en una plataforma internacional. Dicho eso, vale también destacar, y para la tranquilidad de la superintendente acá, de regulación de sujetos, de sujetos no financieros, es que las plataformas han avanzado lo suficiente como inclusive para automatizar ese tipo de parsing, de scanning que se le hace a personas que pues salen figuradas en WorldCheck, que salen figuradas en las listas que manda el Tesoro de los Estados Unidos, y eso facilita y agiliza también entonces el avance, ya saliendo de lo que es lo tradicional, que es un banco tradicional, común y corriente, préstamos, hipotecas, etcétera, a unas plataformas que inclusive pueden acelerar la liquidez en un sistema donde no existe un banco de reserva ni un banco central que pueda inyectarle liquidez a la economía cuando está en una desaceleración económica, o pueda retirar ese exceso de liquidez para poder controlar las presiones inflacionarias. ¿Y por qué traigo a colación también la parte de la liquidez y la inflacionaria? Porque estas son dos cosas que son muy importantes para que post pandemia podamos tener una recuperación considerable en la economía. El año pasado la economía cayó un 18%, el Fondo Monetario espera que eso suba cerca del 6,5%. Tenemos un centro bancario que si mal no recuerdo, son 130 mil millones de dólares en activos que tienen, que es suficiente como para verdaderamente dar la reactivación que se requiere y poder regresar a los tiempos de un crecimiento económico natural del mismo país, que es alrededor del 6,5%. Quiero agregar también que estamos viviendo en momentos muy, muy difíciles en el mundo. O sea, entras en una pandemia, no ha salido todavía la pandemia y ya se está desmoronando en términos geopolíticos la estabilidad del mundo, por ese lado. Y por el otro lado tenemos el gran dilema del alto incremento en los alimentos, y sobre todo alimentos que van relacionados con el agro. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Eso va a ocasionar eventualmente que a nivel, y ya los mercados lo están reflejando, o sea, los mercados vienen desmoronándose 15-20% en los últimos meses fuertemente, y ya el mercado está dando la señal de que lo que viene post pandemia no va a ser una fuerte inflación marcada por un alto crecimiento económico a nivel global, va a ser el problema de que va a venir puede venir una fuerte recesión global, y nosotros estamos en el centro de todo. Panamá es un hub, estamos allí. O sea, el canal es un hub, el aeropuerto es un hub, y obviamente eso lo vamos a resentir, y muchas empresas que tienen operaciones internacionales y que están instaladas en Panamá desde sus casas matrices, si estamos hablando de una recesión global, se va a resentir también. Entonces la pregunta que yo ahora traigo a colación es, ok, ¿cómo Panamá se prepara para eso? O sea, todavía no, es que no lo estamos, o sea, no tenemos los mecanismos que de verdad puedan proveer esa liquidez que se requeriría, salvo, claro está, que ya el centro bancario estuviese más dispuesto a inyectarle inyectarle liquidez a la economía. Entonces, yo creo que eso es sumamente importante tenerlo en mente. Y una cosita más, porque tengo 6 minutos ahí, rapidito, creo que es muy, muy importante también reconocer cómo en cierta manera funciona la mentalidad de los panameños cuando ponen sus ahorros en el banco. Okay. Hoy día lo que te está pagando un banco no te va a alcanzar para cubrir la inflación.
Entonces, en términos de agentes racionales, lo que yo estaría haciendo es que, en vez de dejar mi plata ganando 1,5%, yo saco el dinero, ¿okay?, que a la vez le pido prestado al banco para que me dé algo más y empiezo a desarrollar o sigo desarrollando la construcción que tuve que parar en medio de la pandemia, la gente que tuve que despedir para poder contratar y volver a arrancar mi negocio. Y esas son las cosas que tenemos que ver, que pueden pasar, que pueden venir. Recesión global, ojalá esté equivocado, porque sí golpearía a nuestro país en ese sentido. Y creo que ya deberíamos estar pensando en una solución antes de tener el problema. Cómo no, gracias, José. Licenciada Carrizo, hemos hablado sobre qué cosas estamos haciendo para salir de las listas qué efectos tiene. José ha explicado muy bien el mercado financiero y sobre todo qué repercusiones hay en esos mercados, como nosotros ser un país con una fuerte posición en el plano internacional, logístico, de hub y demás. Pero ¿vamos a salir de las listas? ¿Salimos en algún momento? ¿Crees que nos faltan algunas cositas más? Y después que salimos de las listas, ¿qué pasa? ¿Nos echamos o seguimos la lucha? ¿Qué hacemos? Cuéntenos para ver. Muchas gracias, Temi. Sí, vamos a salir de las listas. Y tenemos que tener eso presente para salir de las listas. Definitivamente hay acciones que tenemos pendientes, pero es importantísimo que tengamos claros que Panamá, a pesar de que los tiempos han expirado para que ese plan de acción se cumpliera, siempre hemos mantenido progreso. Y en los últimos meses, ya una vez que estamos saliendo de la pandemia, podemos ver que esos progresos, esos avances son tangibles. El plan de acción lo vamos a cumplir y ese es nuestro compromiso país, y por eso es que ese mensaje debe llegar a todos y saber que en este momento esto va a ser un antes y un después y todos tenemos que alinearnos en ese sentido. No es favorecer a un sector o favorecer al gobierno, no, esto es pensando en lo que queremos para Panamá. Los compromisos internacionales que se han adquirido son nosotros como país soberano y por lo que queremos para nuestro país. Entonces, salir de las listas no es una meta en sí y eso también tenemos que integrarlo. Eso forma parte de nuestro proceso como país de entrar en una cultura de cumplimiento que nos permite ser un país más competitivo. Y eso tenemos que hacerlo de nosotros un proceso natural. Una vez que salgamos de las listas, debemos salir para no volver a entrar. Pero ¿cómo hacer para no volver a entrar? Manteniendo nuestro sistema de prevención del lavado de dinero robusto, teniendo los diferentes sectores que cumplan con la ley, que el gobierno también, ponga los recursos necesarios en el Estado para que sigamos siendo un Estado competitivo, un país competitivo. Al final, todo lo que buscamos, y yo creo que ese debe ser también el norte que debemos seguir, es defender los intereses de nuestro país. Y que esos intereses de nuestro país caigan como consecuencia lógica en lo que es el beneficio económico para todos. Entonces, salir de esas listas forma parte de eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, José, estamos a casi pocos segundos de terminar. Una última reflexión en 30 segundos. ¿Qué te quedas con esto de las listas y el impacto en las...? Sí, nuevamente, como abrí al principio, yo creo que nosotros somos los que estamos haciendo el avance. Ellos son los que por algún motivo nos están poniendo esta piedra en el camino para no permitirnos seguir avanzando y eventualmente poder salir de las listas. Nuevamente, en Panamá se ha hecho muy oneroso el proceso, inclusive para panameños, abrir cuentas bancarias en algunos casos, y yo creo que todo esto es consecuencia de lo que está pasando. Pero nuevamente, yo sí quiero reiterar que para mí la mayor preocupación es, nosotros estamos en el centro, ¿cómo es? El corazón del mundo, centro del mundo, corazón del universo. Centro del mundo, corazón del universo. Somos una figura muy importante en el comercio internacional, el comercio global, y donde se vaya a resentir esa desaceleración, recesión, y no sabemos, no quiero sonar exagerado, pero siempre está esa posibilidad de que, como es parte de los ciclos que se da con el avance de la civilización, pueda haber una tercera guerra global. Puede haber. Ahora mismo solamente pensamos que Rusia y Ucrania, pero uno no sabe qué hay detrás de las agendas de este tipo con este tipo de personas que piensan de esa manera y pues va y se hacen de un país para ver si les da más hambre y se comen otros países. Y con eso pues termino mi reflexión.
Daira, una última reflexión. ¿Cómo ves esta situación de las listas y ese papel? ¿Cómo te sientes con ese papel de supervisar a tanta gente? Realmente es un trabajo, es un papel muy retador, pero también es un honor poder servir al país en circunstancias como estas, sabiendo que es extremadamente difícil la situación en la que estamos. Bueno, creo que José ha sido bastante claro exponiendo todas las dificultades a las cuales nos podríamos encontrar, pero si hay un momento para servir al país es este, y yo creo que somos un gran equipo interinstitucional que estamos haciendo todo lo posible y haciendo lo mejor para poder salir de las listas y precisamente para traer estos beneficios al país, de ser competitivo y ya salir de este lastre reputacional el cual hemos pasado en los últimos años, y mostrar que Panamá es otra cosa y que es un país cumplidor. Ok, muchas gracias a mis dos panelistas, tanto a José Abo como a la licenciada Daira Carrizo. Quedamos con esa reflexión. Las listas tienen efectos en nuestra economía, tienen efectos en las condiciones para hacer negocio, y todos tenemos que apoyar el esfuerzo para salir de las listas discriminatorias y hacer al país, como bien ha mencionado la señora superintendente, un país cumplidor, porque la reputación que tenemos que tener como país es lo más importante y es lo que ve el mundo y es lo que hace que llegue negocio y actividad económica a nuestro país. Muchas gracias a los panelistas por esta exposición.